Mi hijo me echó de mi propia casa para acostarse con su amante. Se arrepintió cuando se lo conté todo a su mujer. Yo solía creer que la familia era lo único en lo que se podía confiar, pero entonces me encontré temblando de frío fuera de mi casa, escuchando las risas de mi hijo mientras le suplicaba que me dejara entrar. Cuando por fin abrió la puerta a la mañana siguiente, su mirada no era de culpa, sino de decepción por haber fracasado en su plan. ¿Cómo puede sobrevivir una madre a la traición definitiva? ¿Hasta dónde llegarías para recuperar lo que es tuyo? ¿Estás listo para una montaña rusa emocional que te mantendrá en vilo hasta el final? Suscríbete al canal ahora y deja un comentario a continuación diciéndome desde dónde lo estás viendo. El viento gélido de enero atravesaba mi abrigo mientras golpeaba la puerta de mi casa. Mis nudillos sangraban por el esfuerzo. A través de la ventana helada, vi a mi hijo Christopher abrazado apasionadamente con una desconocida rubia en mi salón, bebiendo el vino añejo que Robert y yo habíamos guardado para celebrar nuestro 40º aniversario. Christopher, mi voz se quebró mientras golpeaba con más fuerza. Sé que puedes oírme. El volumen de la música subió de repente, ahogando mis gritos. En mi teléfono había 12 llamadas rechazadas, cada una de ellas como una puñalada deliberada. Cuando presioné mi cara contra el cristal, Christopher me miró directamente, sonrió y cerró las cortinas. «Eres más que una vieja patética», había resonado su voz en mi memoria desde hacía semanas. «Nadie te escucha porque a nadie le importas». Hace 5 meses, cuando invité a Christopher, a Vanessa y a mis nietos de 10 años a mudarse temporalmente, nunca imaginé que esto pasaría después de perder a Robert por un ataque al corazón 5 años antes. La casa se sentía demasiado vacía cuando Christopher perdió su trabajo, ofrecerles refugio parecía lo más natural. El cambio fue tan gradual que apenas me di cuenta. Durante la cena, Christopher me interrumpía en mitad de la frase: «Mamá, en serio, a nadie le interesa oír hablar de tu aburrido trabajo de voluntaria». Los gemelos, Emma y Jack, empezaron a imitarlo y ponían los ojos en blanco cada vez que hablaba. Vanessa me lanzaba miradas de disculpa, pero permanecía en silencio mientras yo me acurrucaba contra el frío cortante, buscando frenéticamente un refugio. Las palabras de Christopher, de una conversación que había escuchado por casualidad, se repetían en mi mente. La casa debería haber sido mía desde el principio. ¿Qué ha hecho ella, aparte de ser su esposa, cuando se ha ido? Todo estará finalmente donde debe estar. Encontré refugio temporal en el cobertizo del jardín, acurrucada entre las herramientas de jardinería y los adornos navideños. Las lágrimas se me congelaban en las mejillas mientras la temperatura bajaba a niveles peligrosos. Entonces se me cristalizó un pensamiento en la mente. Esto no era solo una falta de respeto, era el comienzo de algo mucho más siniestro y tenía que sobrevivir a la noche para poder luchar. Sobreviví a aquella noche helada envolviéndome en viejas lonas y temblando sin control, hasta que finalmente amaneció y el coche de Vanessa entró en el camino de entrada. Salí del cobertizo con las articulaciones rígidas y doloridas. Vanessa se quedó sin aliento al verme. «Marta, Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Antes de que pudiera responder, Christopher apareció en la puerta con una expresión de sorpresa muy teatral. «Mamá, ¿dónde has estado? Estábamos muy preocupados. ¿Dónde has estado?». Lo miré fijamente con una voz tranquila fuera de lo común. «Eso es extraño, teniendo en cuenta que me viste por la ventana anoche». «¿De qué estás hablando?». Su voz seguía siendo suave, pero sus ojos lanzaban destellos de advertencia. «Está confundida otra vez.
le dijo a Vanessa en voz alta para que los vecinos la oyeran. ¿Recuerdas cómo se perdió en el centro comercial el mes pasado? Nunca me he perdido en el centro comercial, espeté. ¿Ves lo que quiero decir? Christopher rodeó a Vanessa con el brazo. Ni siquiera lo recuerda. Está empeorando. Esa noche los oí discutir detrás de la puerta de su habitación. Estaba hipotérmica. Christopher, ¿cómo no oíste que llamaba? Exigió Vanessa. Te dije que estábamos viendo una película con el volumen alto. Deja de hacerme quedar como la villana. Mamá se está olvidando de cosas, se va deambulando. Tiene los dedos congelados, lo que no tendría si se hubiera acordado de coger la llave. Por eso me preocupa que viva sola. Me retiré en silencio a mi habitación en mi casa, y cerré la puerta con llave, poniendo una silla debajo del pomo. Por primera vez en mi vida, me sentí insegura en mi propia casa. A la mañana siguiente, Christopher me acorraló en la cocina cuando Vanessa llevó a los niños al colegio. Menudo espectáculo el de ayer, dijo con una voz inquietantemente agradable, pero añadió. Dejemos claro algo, si vuelves a intentar poner a Vanessa en mi contra, te arrepentirás. ¿Me estás amenazando? Pregunté apretando con fuerza la taza de café. Él se rió. Te estoy educando. Vanessa me cree, los niños me creen. ¿Quién iba a creer a una anciana olvidadiza antes que a su hijo preocupado? Se inclinó hacia mí y dijo. Las llaves de casa. Las cogí de tu bolso durante la cena. Ni siquiera te diste cuenta. Mientras se alejaba silbando, me di cuenta con escalofriante claridad de que no se trataba solo de una falta de respeto o de una cuestión de herencia. Mi hijo estaba intentando destruirme. Necesitaba pruebas de lo que estaba haciendo Christopher, pero no podía arriesgarme a registrar su despacho privado en el sótano, que siempre mantenía cerrado con llave. Entonces se presentó la oportunidad. El portátil de Christopher sonó, con una notificación de correo electrónico mientras él estaba en la ducha. Con las manos temblorosas, hice clic en el mensaje de Steph con el asunto, la situación de Marta. Chris, aquí tienes los documentos actualizados para la solicitud de tutela. Mi amiga de Shady Pines ha confirmado que tienen una plaza libre el mes que viene, así que el momento es perfecto. Cuando te nombren tutor, podemos poner la casa en venta inmediatamente. La empresa de decoración estará lista cuando lo estemos. Solo asegúrate de documentar cualquier confusión que encuentres o que puedas crear. El documento que adjuntaba se llamaba Solicitud de tutela de persona incapacitada. Mi nombre ya estaba rellenado. Temblaban tanto mis manos que casi se me cae el portátil. Christopher planeaba declararme incompetente, hacerse con el control de mis bienes y enviarme a una residencia de ancianos. Rápidamente me reenvié el correo electrónico, lo borré de su ordenador y cerré el portátil justo cuando se acabó la ducha. Esa tarde, Christopher me trajo té, algo que nunca antes había hecho. Parecías cansada hoy, mamá, dijo con fingida preocupación. El té tenía un sabor muy amargo. Esperé a que se fuera y lo tiré a la planta cuando no miraba. Esa noche me sentí mareada durante la cena, a pesar de no haber bebido el té. Cuando fui a coger la sal, tiré el vaso de agua. ¿Ves lo que te digo?, le dijo Christopher a Vanessa. Su coordinación está empeorando. Me di cuenta de que debía de haberme echado algo en la comida. Se me nubló la vista cuando intenté levantarme. Creo que tengo que tumbarme, murmuré. Te ayudo, dijo Christopher, agarrándome con fuerza del brazo y dirigiéndome hacia los escalones. Mamá, ¿estás bien?, dijo mientras me agarraba del brazo y me guiaba hacia las escaleras. En lo alto de la escalera,
Se detuvo y aflojó el agarre mientras me colocaba en el borde del primer escalón. Mamá, estás muy inestable, dijo en voz alta. Ten cuidado de no. En ese momento me di cuenta de su plan, un empujón disfrazado de intento fallido de sujetarme y yo caería rodando por las escaleras, sufriendo un trágico accidente. Sentía que mi corazón latía con fuerza mientras notaba que su mano cambiaba de posición en mi espalda. Christopher, gritó una voz desde abajo. Es una llamada urgente. Era urgente. Era Vanessa. Mientras Christopher dudaba, me zafé de su agarre y me agarré a la barandilla. Puedo arreglármelas, insistí, presionándome contra la pared hasta que él bajó. Esa noche volví a atascar una silla contra la puerta de mi dormitorio, y llamé a la única persona en la que podía confiar. Mi mejor amiga, Helen. Helen, susurré. Necesito ayuda, creo que mi hijo intenta matarme. Al día siguiente, Helen llegó con Philip Gardner, un abogado especializado en derecho de la tercera edad, con el pelo gris acero y unos ojos vigilantes. Marta, estas acusaciones son muy graves, dijo Philip después de que le mostrara el correo electrónico reenviado. Si queremos detener esto, necesitamos pruebas concretas del plan de Christopher. ¿Cómo voy a conseguirlas si ni siquiera puedo acceder a su oficina? Le pregunté. No lo hagas, intervino Helen. Tú juegas mejor que él. Philip asintió con la cabeza. A partir de ahora, vas a actuar exactamente como Christopher quiere que actúes. Confundida, olvidadiza, dependiente. Quieres que finja ser incompetente. La idea era tan repulsiva que le haría confiarse demasiado. Philip me explicó que, mientras tanto, solicitaría una evaluación médica de urgencia con un psiquiatra independiente, con mi documentación, tal y como habíamos planeado. Vanessa llegó a casa inesperadamente, y al entrar en el salón, se le bloqueó la palabra al ver el bloc de notas de Philip. Señora Sullivan, dijo Philip con suavidad. Gracias por ponerse en contacto conmigo para actualizar su testamento. Como le decía, es importante revisar periódicamente los beneficiarios designados. Vanessa retrocedió. Siento interrumpir, se me ha olvidado el proyecto de ciencias de Emma. Vanessa salió después de decir esto. Philip bajó la voz. Ella le contará a Christopher lo nuestro. Tendrás que explicarle por qué estaba aquí. Recuerda que solo estás actualizando tu testamento, nada del otro mundo. Esa noche, Christopher me acorraló en la cocina con una sonrisa que no llegaba a los ojos y me preguntó. ¿Has hecho algún cambio en tu testamento, mamá? ¿Hay algo que debas saber? Solo estoy actualizando algunas donaciones benéficas, mentí. Helen me había presentado a Philip. Christopher entrecerró los ojos. Qué momento tan interesante, sobre todo cuando has estado tan confusa últimamente. ¿Yo? Pregunté deliberadamente, jugueteando con mi taza de té. Supongo que me he sentido un poco confusa. Se le dibujó una sonrisa de depredador en el rostro. Deberías dejarme ayudarte con tus finanzas. Sería una preocupación menos. Quizá tengas razón, respondí odiando cada una de mis palabras. Es solo que tu padre siempre se ha encargado de todo. Christopher sonrió, apretándome el hombro con una presión dolorosa. No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de todo. Esa noche grabé un vídeo en mi teléfono en el que detallaba todo lo que había sucedido, incluida la noche en que me quedé fuera, y la caída accidental que Christopher había intentado organizar. Terminé el vídeo con la fecha y la declaración. Preocúpate, mamá, yo me encargaré de todo. Esa noche grabé un vídeo en mi teléfono en el que detallaba todo lo sucedido,
incluida la noche en que me quedé fuera de casa y la caída accidental que Christopher había intentado provocar. Terminé con la fecha y una declaración clara. Si me pasaba algo, el responsable era mi hijo Christopher Sullivan. Envié el vídeo por correo electrónico a Helen, a Philip y a mí misma, con instrucciones de publicarlo si desaparecía o sufría algún accidente. Ya no se trataba solo de conservar mi casa, sino de seguir con vida. Al día siguiente, dejé accidentalmente la estufa encendida, derramé café sobre correo importante, y llamé a Christopher por el nombre de su padre. Cada error reforzaba la imagen de incompetencia que quería que viera después de mi confuso episodio en el desayuno. Christopher hizo una llamada telefónica que yo debía escuchar. Doctor Harris, sí, los síntomas están progresando más rápido. Me preocupa su seguridad. Sí, el próximo jueves es perfecto. Cuando se fue a su almuerzo de networking, recuperé la llave de repuesto que había escondido en la pata hueca del antiguo escritorio de Robert, un secreto que Christopher nunca supo que existía. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta de su despacho. Dentro había carpetas de cartón alineadas en su escritorio, los historiales médicos de Martha, la tasación de la casa y los formularios de admisión de Shady Pines. Lo fotografié todo con las manos temblorosas. La última carpeta contenía algo inesperado. Extractos bancarios impresos que mostraban una transferencia de $83,000 desde cuentas que no sabía que existían a Stephanie Reynolds. Un ruido en el piso de arriba me hizo salir corriendo. Cerré rápidamente con llave y la escondí. Esa tarde visité una inmobiliaria para decir que estaba interesada en vender una propiedad. Cuando Stephanie Reynolds me recibió, reconocí inmediatamente a la mujer rubia de aquella fría noche. Señora Sullivan, sonrió sin reconocerme. ¿Qué propiedad estaba pensando en poner en venta? Respondí con calma. En realidad, estoy interesado en la propiedad de la que ha estado hablando con mi hijo. Su sonrisa se desvaneció. Disculpe, mi casa, señora Reynolds, la que usted y Christopher planean vender después de enviarme a Shady Pines. Se le quedó el rostro pálido. No sé qué. Ahórrate eso. La interrumpí deslizando un sobre por su escritorio. Esto contiene copias de todos los documentos, correos electrónicos y transferencias bancarias entre usted y mi hijo. Mañana me reuniré con la policía y la Junta Estatal de Licencias. No pueden probar nada. Siseó dejando caer su máscara de profesionalidad. Christopher dijo: Usted es mentalmente incompetente. ¿Lo soy? Me levanté para irme. Entonces, ¿cómo he encontrado todo lo que tienes? Tienes hasta mañana para devolver hasta el último centavo, o os destruiré a los dos. Cuando llegué a casa, Vanessa me estaba esperando con los ojos enrojecidos por el llanto. Martha susurró: He encontrado algo entre las cosas de Christopher. Creo que está planeando hacerte daño. Antes de que pudiera responder, una voz familiar habló desde la puerta. Vaya, qué conmovedor. Christopher estaba allí de pie, con los ojos fríos como el hielo. Mamá, creo que es hora de que hablemos de tu situación de forma permanente. Con el rostro desencajado por la rabia, y cerró de un portazo la puerta principal. Siempre supe que serías un problema, le espetó a Vanessa. Christopher, ¿qué has hecho? Vanessa retrocedió y se colocó delante de mí para protegerme. Él se rió con un sonido hueco y aterrador. ¿Qué he hecho? He pasado 3 años planeando nuestro futuro mientras tú te dedicabas a ahorrar centavos. Sacó el teléfono. Steph, está pasando ahora mismo. Trae los papeles. Es una situación de emergencia. ¿Quién es? ¿Es Steph?, preguntó Vanessa.
Mi socia, respondió Christopher con frialdad. Y es mucho mejor compañía que vosotros dos. Di un paso adelante. También es la mujer por la que me dejaste fuera por la rubia de la inmobiliaria. Los ojos de Vanessa se abrieron como platos. ¿Qué has hecho? ¿No te lo ha contado tu madre? La sonrisa de Christopher era maliciosa. Pasó una noche en el cobertizo, fortaleciendo su carácter, diría yo. Vanessa se abalanzó sobre él, pero Christopher la agarró de la muñeca y le retorció la mano hasta que ella gritó. No me pongas a prueba, Vanessa, ahora no. Suéltala, dije con voz más firme de lo que sentía. Para mi sorpresa, lo hizo, empujándola bruscamente hacia mí. Sentaos los dos. El doctor Harris estará aquí en 20 minutos para hacer una evaluación psiquiátrica de urgencia, después de que declare a mamá incompetente, cosa que hará. Esta noche me nombrarán tutor suyo. No puedes hacer esto, susurró Vanessa. Ya lo he hecho. Sacó unos documentos del maletín. Todo está preparado. El juez Wilson me debe un favor y firmará los papeles de tutela inmediatamente. Los niños están en el colegio hasta las 4, comenzó Vanessa. Para entonces, mamá estará de camino a Shady Pines y tú te estarás haciendo las maletas. Miró su reloj. Tienes 30 segundos para decidir. Si cooperas, conservarás el derecho a visitar a tus hijos. Si luchas contra mí, lo perderás todo. Mi mente se aceleró. Philip y Helen no llegarían hasta dentro de varias horas. El doctor Harris estaba claramente de su parte. Necesitábamos tiempo. Christopher, hay algo que debes saber antes de hacer esto. Dije en voz baja. Levantó una ceja. Una confesión en el lecho de muerte. La verdadera póliza de seguro de vida de tu padre. Su expresión vaciló. ¿De qué estás hablando? Robert dejó $300,000 en una póliza secundaria que vence el mes que viene, cuando cumplo 60 años. Estaba mintiendo desesperadamente. Los documentos están en mi caja fuerte. Los ojos de Christopher brillaron con avaricia. Te lo estás inventando. ¿Por qué iba a hacerlo? Estás a punto de internarme. Es mi última oportunidad de contarte lo de tu herencia. Dudó justo cuando sonó el timbre de la ventana. Vi a la rubia de la inmobiliaria junto a un hombre mayor con una maleta médica. Christopher sonrió triunfante. Demasiado tarde para negociar, madre. Se te acabó el tiempo. Christopher abrió la puerta y aparecieron Stephanie y un hombre delgado con ojos fríos tras unas gafas de montura metálica. Doctor Harris, gracias por venir con tan poca antelación, dijo Christopher con suavidad. Como puede ver, mi madre se está volviendo extremadamente paranoica y agresiva. El doctor Harris apenas me miró. Las emergencias provocadas por la familia son, por desgracia, habituales en pacientes con demencia. Yo no soy su paciente, respondí con firmeza. La negación también es típica, respondió él, mientras abría su maletín. Hagámoslo rápido, la clínica la espera en menos de una hora. Miré a Vanessa en silencio suplicándole que no interviniera. Se interpuso entre el doctor Harris y yo. Voy a llamar a la policía, anunció. Christopher le arrebató el teléfono y lo estrelló contra la pared. No te metas en esto si quieres seguir viendo a tus hijos. En ese momento, los gemelos irrumpieron por la puerta principal, habiendo llegado temprano del mediodía de colegio. ¿Papá? Jack se quedó paralizado al ver la escena. Emma, siempre más perceptiva, corrió a mi lado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora la abuela? Tu abuela está muy enferma, intervino Stephanie con suavidad. Estos señores tan amables la van a llevar a un sitio para que se ponga mejor. No estoy enferma, les dije a mis nietos mirándoles a los ojos.
Quieren quitarnos nuestra casa, está confundida, insistió Christopher, agarrando a Emma del brazo para alejarla. Suéltame, me estás haciendo daño, gritó Emma. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cuestión de segundos. Jack, protegiendo a su hermana, le dio una fuerte patada a Christopher en la espinilla, y éste lo empujó, haciendo que el niño se estrellara contra la mesa de centro. «No toques a mi hijo», gritó Vanessa, lanzándose sobre Christopher. En medio del caos, nadie se dio cuenta de que Emma se había escapado hasta que se encendieron las luces intermitentes. 2 agentes de policía aparecieron en la puerta, que seguía abierta. Emma se aferraba a la mano de uno de ellos. «Agentes», comenzó Christopher con confianza. «Mi madre está sufriendo una crisis psiquiátrica». «Eso no es lo que nos ha dicho la señorita», la interrumpió la agente, con la mano apoyada en la funda de la pistola. «Ha dicho que su padre intentaba secuestrar a su abuela. Es ridículo», protestó el doctor Harris. El agente lo miró y dijo: «¿Usted es el doctor Harris? Estoy aquí para realizar una evaluación psiquiátrica de emergencia. ¿Puedo ver su licencia médica y la orden judicial que autoriza esta evaluación?», preguntó el agente. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación mientras Christopher y el doctor Harris se miraban llenos de pánico. «Eso es lo que pensaba», dijo el agente, mientras buscaba las esposas. «Que todo el mundo se quede donde está». La policía separó a todos para interrogarlos y se llevó a Christopher y a Stephanie en coches patrulla diferentes, mientras un agente hablaba con el doctor Harris en el porche. Me senté en la cocina con la agente Vanessa y los gemelos a mi lado. «Señora Sullivan», dijo el agente. «Su nieta afirma que su hijo intentaba internarla contra su voluntad». Asentí con la cabeza y cogí el teléfono. «Está todo documentado. Ha estado drogando mi comida, manipulando mis finanzas e intentando que me declaren incapaz para quedarse con mi casa». Los gritos de Christopher resonaban desde fuera. «Esto es un asunto familiar. Está delirando». La puerta principal se abrió de golpe cuando Philip y Helen llegaron justo cuando más los necesitábamos. «Agentes, soy Philip Garner, el abogado de la señora Sullivan», anunció, mostrando sus credenciales. «He solicitado órdenes de protección contra Christopher Sullivan, y tengo documentación que demuestra su explotación financiera». El agente volvió con expresión sombría. «El doctor Harris no tiene privilegios hospitalarios en ningún lugar del estado, y los documentos de internamiento son fraudulentos. La residencia de ancianos nunca ha oído hablar de la señora Sullivan». A través de la ventana, vi cómo se contorsionaba de rabia al darse cuenta de que su plan se estaba viniendo abajo. De repente, se abalanzó sobre el agente, lo empujó a un lado y salió corriendo hacia la casa. «Va al sótano», grité, recordando los documentos. 2 agentes derribaron a Christopher en el jardín delantero y lo esposaron. Él gritaba acusaciones. «Ella los está manipulando a todos. La casa debería ser mía, papá me lo prometió». Stephanie intentó escapar durante el alboroto, pero Helen, precisamente ella, sacó su bastón y la derribó en la entrada. «Ups», dijo Helen con salvaje satisfacción. Un lapsus senil. Mientras los agentes se llevaban a Christopher, este me miró a los ojos por última vez. «Esto no ha terminado», susurró. «En realidad, sí», respondí con voz firme. «Los correos electrónicos, el té con drogas, los documentos falsificados, ahora todo es una prueba». Algo en mi tranquila confianza le hizo darse cuenta por fin de la verdad. Le había ganado en todos los frentes. Más tarde, al registrar la oficina de Christopher con la policía, descubrimos todo el alcance de su plan: documentos falsificados,
registros de los somníferos que había estado echando en mi comida y planes detallados para vender mi casa y desviar las ganancias. Añadiremos intento de asesinato a los cargos, dijo el detective mientras fotografiaba la escalera donde Christopher había intentado simular mi accidente. Por primera vez en meses, dormí sin tener una silla contra la puerta. El arresto de Christopher debería haber sido un alivio, pero 3 semanas después fue puesto en libertad bajo fianza. Su costoso abogado, pagado por un benefactor desconocido, argumentó de manera convincente que se trataba de un trágico malentendido familiar. Yo estaba en el jardín con Emma cuando Vanessa salió corriendo, pálida. Ha llamado 2 veces hoy. La orden de alejamiento no impide las llamadas telefónicas. ¿Qué quería?, pregunté, tratando de mantener la voz firme por el bien de Emma. Quería hablar con los niños. Cuando me negué, dijo que su voz se redujo a un susurro y que los amigos de su padre no le dejarían perderlo todo esa noche. Philip llamó con noticias inquietantes. Marta, la jueza asignada al caso de Christopher, resulta que es Gregory Wilson, el mismo juez al que él decía que le debía un favor. Las pruebas de la acusación están incompletas, faltan documentos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que Christopher tiene influencias. No esperaba que fueran importantes. A la mañana siguiente, un sedán negro con los cristales tintados se estacionó frente a nuestra casa. Cuando Vanessa fue a llevar a los niños al colegio, los siguió. Al mediodía, un mensajero entregó un sobre que contenía una foto de Emma y Jack en el patio de su colegio, tomada esa misma mañana. No había ninguna nota, no hacía falta ninguna explicación. La amenaza era clara. Estaba llamando a Philip cuando sonó el timbre. Un anciano de aspecto distinguido, vestido con un traje caro, estaba de pie en mi porche. Señora Sullivan, Walter Harrington, socio principal de Harrington & Associates, representa ciertos intereses comerciales relacionados con su difunto marido. Robert era profesor de instituto, respondí confundida. La sonrisa de Harrington no llegaba a sus ojos. Tenía otras asociaciones. ¿Puedo pasar? En mi salón. Colocó un documento sobre la mesa de centro. Esta es una oferta muy generosa por su propiedad, 3 veces su valor de mercado. Le sugiero que la acepte inmediatamente. Mi casa no está en venta, señora Sullivan. Creo que no entiende que los problemas legales de su hijo pueden desaparecer o multiplicarse en función de su decisión. Del mismo modo, las solicitudes de empleo de su nuera podrían recibir de repente respuestas favorables. Cuando no respondí, añadió. O tal vez les ocurran accidentes trágicos. Los niños son tan vulnerables, ¿verdad? Al marcharse, se volvió y dijo. Tiene 48 horas. Algunas ofertas no se repiten. Más tarde, busqué desesperadamente archivos antiguos de Robert en busca de pistas y descubrí una caja metálica cerrada con llave que nunca antes había visto, escondida en el aislamiento del ático. Dentro había pruebas de que mi marido perfecto había llevado una doble vida que ahora amenazaba con destruirnos a todos. La caja secreta de Robert contenía fotos, documentos y una memoria USB que revelaban una verdad que apenas podía comprender. Mi marido, el profesor de instituto al que había amado durante 30 años, había estado blanqueando dinero para un poderoso promotor inmobiliario llamado Victor Harrington. Esto es explosivo, dijo Philip al examinar las pruebas. Robert lo documentó todo, fechas, cantidades, propiedades adquiridas mediante fraudes. Es un seguro, dijo mi hijo, el seguro que ahora estoy intentando cobrar. Entonces me di cuenta de que Helen me apretaba la mano. Marta, esta gente no juega. Tenemos que ir al FBI. Antes de que pudiera decidir,
Vanessa irrumpió en la habitación. Christopher ha sido puesto en libertad, se han retirado todos los cargos. El juez Wilson lo ha desestimado esta mañana. Se me heló la sangre. Están actuando. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Envié a Vanessa y a los niños a casa de la hermana de Helen, en otro estado, y luego contacté con Diane Martínez, agente del FBI especializada en delitos financieros. Si lo que dice es cierto, estas pruebas podrían acabar con una de las mayores operaciones de fraude inmobiliario del estado, le dije tras revisar los archivos de Robert. Pero necesitaremos su cooperación para algo potencialmente peligroso. Al día siguiente, Walter Harrington regresó con Christopher a su lado, ambos irradiando confianza. Madre, estás siendo irrazonable, le dijo Christopher. Esta generosa oferta resuelve los problemas de todos. Quiero más detalles, respondí, pulsando el botón de grabar del dispositivo oculto que me había proporcionado la agente Martínez, especialmente sobre la implicación de Robert. Walter sonrió con frialdad. Es una mujer inteligente. Su marido movió ciertos fondos a través de canales imposibles de rastrear. Christopher ha heredado el talento de su padre. Talento de su padre, dijo Walter. Si no vendo. Christopher se inclinó hacia adelante. Recuerda lo que le pasó al sobrino de Helen el año pasado. El accidente de coche que no lo fue realmente. Podría ser Vanessa, Emma o Jack. Amenazarías a tus propios hijos, susurré. Su sonrisa me heló los huesos. Solo sois una moneda de cambio, madre, siempre lo habéis sido. Mientras exponían toda su operación, creyendo que me tenían acorralado, ninguno de los dos se percató de la luz roja que parpadeaba detrás de la estantería. La agente Martínez y su equipo captaban cada palabra desde la furgoneta de vigilancia aparcada en la calle, justo cuando Christopher iba a coger el contrato. La puerta principal se abrió de golpe. FBI, que nadie se mueva. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una confusión de agentes federales, bolsas de pruebas y declaraciones grabadas en vídeo. La organización criminal Harrington comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes, con más de 30 detenciones en 3 estados. El jefe de la organización, Victor Harrington, fue detenido cuando intentaba subir a un jet privado con destino a un país sin extradición. Christopher, que se enfrentaba a décadas de prisión, se volvió contra sus cómplices y les ofreció información a cambio de clemencia. Su hijo ha proporcionado información valiosa, me informó la agente Martínez mientras revisábamos mi declaración en su oficina. Pero, dada la naturaleza de los delitos cometidos contra usted, lo mejor que puede esperar es una reducción de la pena. ¿Y Robert?, pregunté en voz baja. ¿Hasta qué punto estaba involucrado? Martínez deslizó un expediente por su escritorio. Su marido comenzó como un participante involuntario. Victor Harrington se le acercó para que diera clases particulares a su hijo y, poco a poco, lo involucró en su operación. Las pruebas sugieren que Robert intentó escapar 4 años antes de su muerte a causa de un infarto, susurré. Creemos que puede que no fuera por causas naturales, respondió con delicadeza. La cronología coincide con su aparente decisión de recopilar pruebas contra la organización. Cerré los ojos asimilando esta última traición. Nunca me contó nada. Te estaba protegiendo. Martha Helen dijo desde mi lado. La caja estaba escondida donde solo tú podrías encontrarla. Cuando salimos de la sede del FBI, vimos que Christopher era conducido a un vehículo de transporte. Al verme, se soltó de los agentes y se abalanzó hacia mí con las muñecas esposadas. Esto es culpa tuya, gritó con el rostro desencajado por la rabia.
Papá siempre decía que eras demasiado débil y estúpida para saber lo que realmente estaba pasando. Se quedó contigo por lástima. Los agentes lo sujetaron, pero Christopher continuó con su diatriba. Creéis que esto ha terminado, pero su red está en todas partes, nunca estaréis a salvo, nunca. Mientras lo obligaban a entrar en el vehículo, me miró fijamente a los ojos. Debería haberte empujado por las escaleras cuando tuve la oportunidad. Esas palabras, la confirmación definitiva de lo bajo que había caído mi hijo, deberían haberme destrozado, pero en cambio, sentí una extraña calma apoderarse de mí. No, Christopher, dije en voz baja. Tu padre se quedó porque me quería, algo que tú nunca has entendido, y aún así yo también te quería. La mirada de confusión que se dibujó en su rostro cuando se cerraron las puertas me perseguiría para siempre. Nunca había comprendido el amor incondicional, sin transacciones, sin precio. Esa noche, sola en mi casa, por primera vez en años, me enfrenté a los restos destrozados de mi familia y me pregunté: ¿cómo se reconstruye una vida desde cero? Un año después, estaba de pie en mi cocina remodelada, con paredes de un amarillo vibrante que sustituían al frío beige que Christopher había insistido en poner, y el olor a galletas con trocitos de chocolate llenaba el aire cuando Emma y Jack irrumpieron por la puerta principal con las mochilas a la espalda. «Abuela, nos han seleccionado para la final de la Feria de Ciencias», exclamó Emma, rodeándome con sus brazos por la cintura. Jack añadió: «Nuestro proyecto sobre la prevención del fraude a las personas mayores ha obtenido la puntuación más alta». Intercambié una sonrisa con Vanessa, que lo seguía. Las ojeras habían desaparecido por fin, sustituidas por el brillo de confianza de una mujer que había recuperado su vida. Su empresa de contabilidad prosperaba, especializada en ayudar a las personas mayores a proteger sus activos. «Ha llegado un paquete para usted», dijo, entregándome un sobre con matasellos de una prisión. Lo dejé a un lado sin abrir. Las cartas mensuales de Christopher siempre contenían la misma mezcla de excusas y culpas. El FBI finalmente lo había relacionado con otras 3 víctimas ancianas a quienes habían robado sus casas mediante estafas similares. Su condena de 15 años se había confirmado en apelación. Más tarde esa noche, mi sala se llenó con mi nueva familia extendida, los 8 miembros de Safe Seniors Against Financial Exploitation, la organización que había fundado con parte del dinero de la indemnización del caso Harrington. Juntos ya habíamos ayudado a docenas de ancianos a recuperar sus propiedades robadas y a reconstruir sus vidas. Brindamos por Martha Helen, que había convertido el drama en un propósito. Sonó el timbre. La agente Martínez estaba en mi porche. «Siento interrumpir su celebración», dijo, «pero creo que debería enterarse de primera mano. Christopher ha solicitado una visita supervisada. Es su derecho pedirla, pero también negarse». Respiré hondo y le dije que lo pensaría en mis términos, no en los suyos. Cuando se marchó, fui a mi dormitorio y por fin abrí la carta de Christopher. Solo había una línea. «Lo siento, no fui el hijo que te merecías. Demasiado poco, demasiado tarde mi hijo me echó de mi propia casa para acostarse con su amante». Se arrepintió cuando se lo conté todo a su mujer. Yo solía creer que la familia era lo único en lo que se podía confiar, pero entonces me encontré temblando de frío fuera de mi casa, escuchando las risas de mi hijo mientras le suplicaba que me dejara entrar. Cuando por fin abrió la puerta a la mañana siguiente, su mirada no era de culpa, sino de decepción por haber fracasado en su plan. ¿Cómo puede sobrevivir una madre a la traición definitiva? ¿Hasta dónde llegarías para recuperar lo que es tuyo?
¿Estás listo para una montaña rusa emocional que te mantendrá en vilo hasta el final? Suscríbete al canal ahora, y deja un comentario a continuación diciéndome desde dónde lo estás viendo. El viento gélido de enero atravesaba mi abrigo mientras golpeaba la puerta de mi casa. Mis nudillos sangraban por el esfuerzo. A través de la ventana helada, vi a mi hijo Christopher abrazado apasionadamente con una desconocida rubia en mi salón, bebiendo el vino añejo que Robert y yo habíamos guardado para celebrar nuestro 40º aniversario. Christopher, mi voz se quebró mientras golpeaba con más fuerza. Sé que puedes oírme. El volumen de la música subió de repente, ahogando mis gritos. En mi teléfono había 12 llamadas rechazadas, cada una de ellas como una puñalada deliberada. Cuando presioné mi cara contra el cristal, Christopher me miró directamente, sonrió y cerró las cortinas. «Eres más que una vieja patética», había resonado su voz en mi memoria desde hacía semanas. «Nadie te escucha porque a nadie le importas». Hace 5 meses, cuando invité a Christopher, a Vanessa y a mis nietos de 10 años a mudarse temporalmente, nunca imaginé que esto pasaría después de perder a Robert por un ataque al corazón 5 años antes. La casa se sentía demasiado vacía cuando Christopher perdió su trabajo. Ofrecerles refugio parecía lo más natural. El cambio fue tan gradual que apenas me di cuenta. Durante la cena, Christopher me interrumpía en mitad de la frase. «Mamá, en serio, a nadie le interesa oír hablar de tu aburrido trabajo de voluntaria». Los gemelos, Emma y Jack, empezaron a imitarlo y ponían los ojos en blanco cada vez que hablaba. Vanessa me lanzaba miradas de disculpa, pero permanecía en silencio mientras yo me acurrucaba contra el frío cortante, buscando frenéticamente un refugio. Las palabras de Christopher, de una conversación que había escuchado por casualidad, se repetían en mi mente. La casa debería haber sido mía desde el principio. ¿Qué ha hecho ella, aparte de ser su esposa, cuando se ha ido? Todo estará finalmente donde debe estar. Encontré refugio temporal en el cobertizo del jardín, acurrucada entre las herramientas de jardinería y los adornos navideños. Las lágrimas se me congelaban en las mejillas mientras la temperatura bajaba a niveles peligrosos. Entonces se me cristalizó un pensamiento en la mente. Esto no era solo una falta de respeto, era el comienzo de algo mucho más siniestro y tenía que sobrevivir a la noche para poder luchar. Sobreviví a aquella noche helada envolviéndome en viejas lonas y temblando sin control hasta que finalmente amaneció y el coche de Vanessa entró en el camino de entrada. Salí del cobertizo con las articulaciones rígidas y doloridas. Vanessa se quedó sin aliento al verme. «Marta, Dios mío, ¿qué te ha pasado?». Antes de que pudiera responder, Christopher apareció en la puerta con una expresión de sorpresa muy teatral. «Mamá, ¿dónde has estado? Estábamos muy preocupados. ¿Dónde has estado?». Lo miré fijamente con una voz tranquila fuera de lo común. «Eso es extraño, teniendo en cuenta que me viste por la ventana anoche». «¿De qué estás hablando?». Su voz seguía siendo suave, pero sus ojos lanzaban destellos de advertencia. «Está confundida otra vez», le dijo a Vanessa en voz alta para que los vecinos la oyeran. «¿Recuerdas cómo se perdió en el centro comercial el mes pasado?». «Nunca me he perdido en el centro comercial», espeté. «¿Ves lo que quiero decir?». Christopher rodeó a Vanessa con el brazo. «Ni siquiera lo recuerda. Está empeorando». Esa noche los oí discutir detrás de la puerta de su habitación. Estaba hipotérmica. «Christopher, ¿cómo no oíste que llamaba?», exigió Vanessa. «Te dije que estábamos viendo una película con el volumen alto. Deja de hacerme quedar como la villana». «Mamá se está olvidando de cosas»,
Se va deambulando. Tiene los dedos congelados, lo que no tendría si se hubiera acordado de coger la llave. Por eso me preocupa que viva sola. Me retiré en silencio a mi habitación en mi casa, y cerré la puerta con llave, poniendo una silla debajo del pomo. Por primera vez en mi vida, me sentí insegura en mi propia casa. A la mañana siguiente, Christopher me acorraló en la cocina cuando Vanessa llevó a los niños al colegio. Menudo espectáculo el de ayer, dijo con una voz inquietantemente agradable, pero añadió: dejemos claro algo, si vuelves a intentar poner a Vanessa en mi contra, te arrepentirás. ¿Me estás amenazando?, pregunté apretando con fuerza la taza de café. Él se rió. Te estoy educando. Vanessa me cree, los niños me creen. ¿Quién iba a creer a una anciana olvidadiza antes que a su hijo preocupado? Se inclinó hacia mí y dijo: las llaves de casa. Las cogí de tu bolso durante la cena. Ni siquiera te diste cuenta. Mientras se alejaba silbando, me di cuenta con escalofriante claridad de que no se trataba solo de una falta de respeto o de una cuestión de herencia. Mi hijo estaba intentando destruirme. Necesitaba pruebas de lo que estaba haciendo Christopher, pero no podía arriesgarme a registrar su despacho privado en el sótano, que siempre mantenía cerrado con llave. Entonces se presentó la oportunidad. El portátil de Christopher sonó con una notificación de correo electrónico mientras él estaba en la ducha. Con las manos temblorosas, hice clic en el mensaje de Steph con el asunto: la situación de Marta. Chris, aquí tienes los documentos actualizados para la solicitud de tutela. Mi amiga de Shady Pines ha confirmado que tienen una plaza libre el mes que viene, así que el momento es perfecto. Cuando te nombren tutor, podemos poner la casa en venta inmediatamente. La empresa de decoración estará lista cuando lo estemos. Solo asegúrate de documentar cualquier confusión que encuentres o que puedas crear. El documento que adjuntaba se llamaba Solicitud de tutela de persona incapacitada. Mi nombre ya estaba rellenado. Temblaban tanto mis manos que casi se me cae el portátil. Christopher planeaba declararme incompetente, hacerse con el control de mis bienes y enviarme a una residencia de ancianos. Rápidamente me reenvié el correo electrónico, lo borré de su ordenador y cerré el portátil justo cuando se acabó la ducha. Esa tarde, Christopher me trajo té, algo que nunca antes había hecho. Parecías cansada hoy, mamá, dijo con fingida preocupación. El té tenía un sabor muy amargo. Esperé a que se fuera y lo tiré a la planta cuando no miraba. Esa noche me sentí mareada durante la cena, a pesar de no haber bebido el té. Cuando fui a coger la sal, tiré el vaso de agua. ¿Ves lo que te digo?, le dijo Christopher a Vanessa. Su coordinación está empeorando. Me di cuenta de que debía de haberme echado algo en la comida. Se me nubló la vista cuando intenté levantarme. Creo que tengo que tumbarme, murmuré. Te ayudo, dijo Christopher, agarrándome con fuerza del brazo y dirigiéndome hacia los escalones. Mamá, ¿estás bien?, dijo mientras me agarraba del brazo y me guiaba hacia las escaleras. En lo alto de la escalera, se detuvo y aflojó el agarre mientras me colocaba en el borde del primer escalón. Mamá, estás muy inestable, dijo en voz alta. Ten cuidado de no. En ese momento me di cuenta de su plan, un empujón disfrazado de intento fallido de sujetarme y yo caería rodando por las escaleras, sufriendo un trágico accidente. Sentía que mi corazón latía con fuerza mientras notaba que su mano cambiaba de posición en mi espalda. Christopher, gritó una voz desde abajo. Es una llamada urgente. Era urgente. Era Vanessa. Mientras Christopher dudaba, me zafé de su agarre y me agarré a la barandilla. Puedo arreglármelas,
insistí, presionándome contra la pared hasta que él bajó. Esa noche volví a atascar una silla contra la puerta de mi dormitorio, y llamé a la única persona en la que podía confiar. Mi mejor amiga, Helen. Helen, susurré. Necesito ayuda. Creo que mi hijo intenta matarme. Al día siguiente, Helen llegó con Philip Gardner, un abogado especializado en derecho de la tercera edad, con el pelo gris acero y unos ojos vigilantes. Marta, estas acusaciones son muy graves, dijo Philip después de que le mostrara el correo electrónico reenviado. Si queremos detener esto, necesitamos pruebas concretas del plan de Christopher. ¿Cómo voy a conseguirlas si ni siquiera puedo acceder a su oficina? Le pregunté. No lo hagas, intervino Helen. Tú juegas mejor que él. Philip asintió con la cabeza. A partir de ahora, vas a actuar exactamente como Christopher quiere que actúes. Confundida, olvidadiza, dependiente. Quieres que finja ser incompetente. La idea era tan repulsiva que le haría confiarse demasiado. Philip me explicó que, mientras tanto, solicitaría una evaluación médica de urgencia con un psiquiatra independiente, con mi documentación, tal y como habíamos planeado. Vanessa llegó a casa inesperadamente, y al entrar en el salón, se le bloqueó la palabra al ver el bloc de notas de Philip. Señora Sullivan, dijo Philip con suavidad. Gracias por ponerse en contacto conmigo para actualizar su testamento. Como le decía, es importante revisar periódicamente los beneficiarios designados. Vanessa retrocedió. Siento interrumpir, se me ha olvidado el proyecto de ciencias de Emma. Vanessa salió después de decir esto. Philip bajó la voz. Ella le contará a Christopher lo nuestro. Tendrás que explicarle por qué estaba aquí. Recuerda que solo estás actualizando tu testamento, nada del otro mundo. Esa noche, Christopher me acorraló en la cocina con una sonrisa que no llegaba a los ojos y me preguntó: ¿Has hecho algún cambio en tu testamento, mamá? ¿Hay algo que deba saber? Solo estoy actualizando algunas donaciones benéficas, mentí. Helen me había presentado a Philip. Christopher entrecerró los ojos. Qué momento tan interesante, sobre todo cuando has estado tan confusa últimamente. ¿Yo? Pregunté deliberadamente, jugueteando con mi taza de té. Supongo que me he sentido un poco confusa. Se le dibujó una sonrisa de depredador en el rostro. Deberías dejarme ayudarte con tus finanzas. Sería una preocupación menos. Quizá tengas razón, respondí odiando cada una de mis palabras. Es solo que tu padre siempre se ha encargado de todo. Christopher sonrió, apretándome el hombro con una presión dolorosa. No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de todo. Esa noche grabé un vídeo en mi teléfono en el que detallaba todo lo que había sucedido, incluida la noche en que me quedé fuera, y la caída accidental que Christopher había intentado organizar. Terminé el vídeo con la fecha y la declaración. Preocúpate, mamá, yo me encargaré de todo. Esa noche grabé un vídeo en mi teléfono en el que detallaba todo lo sucedido, incluida la noche en que me quedé fuera de casa y la caída accidental que Christopher había intentado provocar. Terminé con la fecha y una declaración clara. Si me pasaba algo, el responsable era mi hijo Christopher Sullivan. Envié el vídeo por correo electrónico a Helen, a Philip y a mí misma, con instrucciones de publicarlo si desaparecía o sufría algún accidente. Ya no se trataba solo de conservar mi casa, sino de seguir con vida. Al día siguiente, dejé accidentalmente la estufa encendida, derramé café sobre correo importante, y llamé a Christopher por el nombre de su padre. Cada error reforzaba la imagen de incompetencia que quería que viera después de mi confuso episodio en el desayuno.
Christopher hizo una llamada telefónica que yo debía escuchar. Doctor Harris, sí, los síntomas están progresando más rápido. Me preocupa su seguridad. Sí, el próximo jueves es perfecto. Cuando se fue a su almuerzo de networking, recuperé la llave de repuesto que había escondido en la pata hueca del antiguo escritorio de Robert, un secreto que Christopher nunca supo que existía. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta de su despacho. Dentro había carpetas de cartón alineadas en su escritorio, los historiales médicos de Marta, la tasación de la casa y los formularios de admisión de Shady Pines. Lo fotografié todo con las manos temblorosas. La última carpeta contenía algo inesperado, extractos bancarios impresos que mostraban una transferencia de $83,000 desde cuentas que no sabía que existían a Stephanie Reynolds. Un ruido en el piso de arriba me hizo salir corriendo. Cerré rápidamente con llave y la escondí. Esa tarde visité una inmobiliaria para decir que estaba interesada en vender una propiedad. Cuando Stephanie Reynolds me recibió, reconocí inmediatamente a la mujer rubia de aquella fría noche. Señora Sullivan, sonrió sin reconocerme. ¿Qué propiedad estaba pensando en poner en venta? Respondí con calma. En realidad, estoy interesado en la propiedad de la que ha estado hablando con mi hijo. Su sonrisa se desvaneció. Disculpe, mi casa, señora Reynolds, la que usted y Christopher planean vender después de enviarme a Shady Pines. Se le quedó el rostro pálido. No sé qué. Ahórrate eso. La interrumpí deslizando un sobre por su escritorio. Esto contiene copias de todos los documentos, correos electrónicos y transferencias bancarias entre usted y mi hijo. Mañana me reuniré con la policía y la Junta Estatal de Licencias. No pueden probar nada. Siseó, dejando caer su máscara de profesionalidad. Christopher dijo. Usted es mentalmente incompetente. ¿Lo soy? Me levanté para irme. Entonces, ¿cómo he encontrado todo lo que tienes? Tienes hasta mañana para devolver hasta el último centavo o os destruiré a los dos. Cuando llegué a casa, Vanessa me estaba esperando con los ojos enrojecidos por el llanto. Marta susurró. He encontrado algo entre las cosas de Christopher. Creo que está planeando hacerte daño. Antes de que pudiera responder, una voz familiar habló desde la puerta. Vaya, qué conmovedor. Christopher estaba allí de pie, con los ojos fríos como el hielo. Mamá, creo que es hora de que hablemos de tu situación de forma permanente. Con el rostro desencajado por la rabia, y cerró de un portazo la puerta principal. Siempre supe que serías un problema, le espetó a Vanessa. Christopher, ¿qué has hecho? Vanessa retrocedió y se colocó delante de mí para protegerme. Él se rió con un sonido hueco y aterrador. ¿Qué he hecho? He pasado 3 años planeando nuestro futuro mientras tú te dedicabas a ahorrar centavos. Sacó el teléfono. Steph, está pasando ahora mismo. Trae los papeles. Es una situación de emergencia. ¿Quién es? ¿Es Steph? Preguntó Vanessa. Mi socia. Respondió Christopher con frialdad. Y es mucho mejor compañía que vosotros dos. Di un paso adelante. También es la mujer por la que me dejaste fuera por la rubia de la inmobiliaria. Los ojos de Vanessa se abrieron como platos. ¿Qué has hecho? ¿No te lo ha contado tu madre? La sonrisa de Christopher era maliciosa. Pasó una noche en el cobertizo, fortaleciendo su carácter, diría yo. Vanessa se abalanzó sobre él, pero Christopher la agarró de la muñeca y le retorció la mano hasta que ella gritó. No me pongas a prueba, Vanessa, ahora no. Suéltala, dije con voz más firme de lo que sentía. Para mi sorpresa, lo hizo, empujándola bruscamente hacia mí.
Sentaos los dos. El doctor Harris estará aquí en 20 minutos para hacer una evaluación psiquiátrica de urgencia, después de que declare a mamá incompetente, cosa que hará. Esta noche me nombrarán tutor suyo. No puedes hacer esto, susurró Vanessa. Ya lo he hecho. Sacó unos documentos del maletín. Todo está preparado. El juez Wilson me debe un favor y firmará los papeles de tutela inmediatamente. Los niños están en el colegio hasta las 4, comenzó Vanessa. Para entonces, mamá estará de camino a Shady Pines y tú te estarás haciendo las maletas. Miró su reloj. Tienes 30 segundos para decidir. Si cooperas, conservarás el derecho a visitar a tus hijos. Si luchas contra mí, lo perderás todo. Mi mente se aceleró. Philip y Helen no llegarían hasta dentro de varias horas. El doctor Harris estaba claramente de su parte. Necesitábamos tiempo. Christopher, hay algo que debes saber antes de hacer esto, dije en voz baja. Levantó una ceja. Una confesión en el lecho de muerte. La verdadera póliza de seguro de vida de tu padre. Su expresión vaciló. ¿De qué estás hablando? Robert dejó $300,000 en una póliza secundaria que vence el mes que viene, cuando cumplo 60 años. Estaba mintiendo desesperadamente. Los documentos están en mi caja fuerte. Los ojos de Christopher brillaron con avaricia. Te lo estás inventando. ¿Por qué iba a hacerlo? Estás a punto de internarme. Es mi última oportunidad de contarte lo de tu herencia. Dudó justo cuando sonó el timbre de la ventana. Vi a la rubia de la inmobiliaria junto a un hombre mayor con una maleta médica. Christopher sonrió triunfante. Demasiado tarde para negociar, madre. Se te acabó el tiempo. Christopher abrió la puerta y aparecieron Stephanie y un hombre delgado con ojos fríos tras unas gafas de montura metálica. Doctor Harris, gracias por venir con tan poca antelación, dijo Christopher con suavidad. Como puede ver, mi madre se está volviendo extremadamente paranoica y agresiva. El doctor Harris apenas me miró. Las emergencias provocadas por la familia son, por desgracia, habituales en pacientes con demencia. Yo no soy su paciente, respondí con firmeza. La negación también es típica, respondió él, mientras abría su maletín. Hagámoslo rápido, la clínica la espera en menos de 1 hora. Miré a Vanessa en silencio suplicándole que no interviniera. Se interpuso entre el doctor Harris y yo. Voy a llamar a la policía, anunció. Christopher le arrebató el teléfono y lo estrelló contra la pared. No te metas en esto si quieres seguir viendo a tus hijos. En ese momento, los gemelos irrumpieron por la puerta principal, habiendo llegado temprano del mediodía de colegio. ¿Papá? Jack se quedó paralizado al ver la escena. Emma, siempre más perceptiva, corrió a mi lado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llora la abuela? Tu abuela está muy enferma, intervino Stephanie con suavidad. Estos señores tan amables la van a llevar a un sitio para que se ponga mejor. No estoy enferma, les dije a mis nietos mirándoles a los ojos. Quieren quitarnos nuestra casa, está confundida, insistió Christopher, agarrando a Emma del brazo para alejarla. Suéltame. Me estás haciendo daño, gritó Emma. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en cuestión de segundos. Jack, protegiendo a su hermana, le dio una fuerte patada a Christopher en la espinilla, y éste lo empujó, haciendo que el niño se estrellara contra la mesa de centro. No toques a mi hijo, gritó Vanessa, lanzándose sobre Christopher. En medio del caos, nadie se dio cuenta de que Emma se había escapado hasta que se encendieron las luces intermitentes. 2 agentes de policía aparecieron en la puerta, que seguía abierta. Emma se aferraba a la mano de uno de ellos.
Agentes, comenzó Christopher con confianza. Mi madre está sufriendo una crisis psiquiátrica. Eso no es lo que nos ha dicho la señorita, la interrumpió la agente, con la mano apoyada en la funda de la pistola. Ha dicho que su padre intentaba secuestrar a su abuela. Es ridículo, protestó el doctor Harris. El agente lo miró y dijo: ¿Usted es el doctor Harris? Estoy aquí para realizar una evaluación psiquiátrica de emergencia. ¿Puedo ver su licencia médica y la orden judicial que autoriza esta evaluación?, preguntó el agente. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación mientras Christopher y el doctor Harris se miraban llenos de pánico. Eso es lo que pensaba, dijo el agente, mientras buscaba las esposas. Que todo el mundo se quede donde está. La policía separó a todos para interrogarlos y se llevó a Christopher y a Stephanie en coches patrulla diferentes, mientras un agente hablaba con el doctor Harris en el porche. Me senté en la cocina con la agente Vanessa y los gemelos a mi lado. Señora Sullivan, dijo el agente, su nieta afirma que su hijo intentaba internarla contra su voluntad. Asentí con la cabeza y cogí el teléfono. Está todo documentado. Ha estado drogando mi comida, manipulando mis finanzas e intentando que me declaren incapaz para quedarse con mi casa. Los gritos de Christopher resonaban desde fuera. Esto es un asunto familiar. Está delirando. La puerta principal se abrió de golpe cuando Philip y Helen llegaron justo cuando más los necesitábamos. Agentes, soy Philip Gardner, el abogado de la señora Sullivan, anunció, mostrando sus credenciales. He solicitado órdenes de protección contra Christopher Sullivan, y tengo documentación que demuestra su explotación financiera. El agente volvió con expresión sombría. El doctor Harris no tiene privilegios hospitalarios en ningún lugar del estado, y los documentos de internamiento son fraudulentos. La residencia de ancianos nunca ha oído hablar de la señora Sullivan. A través de la ventana, vi cómo se contorsionaba de rabia al darse cuenta de que su plan se estaba viniendo abajo. De repente, se abalanzó sobre el agente, lo empujó a un lado y salió corriendo hacia la casa. Va al sótano, grité, recordando los documentos. 2 agentes derribaron a Christopher en el jardín delantero y lo esposaron. Él gritaba acusaciones. Ella los está manipulando a todos. La casa debería ser mía, papá me lo prometió. Stephanie intentó escapar durante el alboroto, pero Helen, precisamente ella, sacó su bastón y la derribó en la entrada. Ups, dijo Helen con salvaje satisfacción. Un lapsus senil. Mientras los agentes se llevaban a Christopher, este me miró a los ojos por última vez. Esto no ha terminado, susurró. En realidad, sí, respondí con voz firme. Los correos electrónicos, el té con drogas, los documentos falsificados, ahora todo es una prueba. Algo en mi tranquila confianza le hizo darse cuenta por fin de la verdad. Le había ganado en todos los frentes. Más tarde, al registrar la oficina de Christopher con la policía, descubrimos todo el alcance de su plan: documentos falsificados, registros de los somníferos que había estado echando en mi comida y planes detallados para vender mi casa y desviar las ganancias. Añadiremos intento de asesinato a los cargos, dijo el detective mientras fotografiaba la escalera donde Christopher había intentado simular mi accidente. Por primera vez en meses, dormí sin tener una silla contra la puerta. El arresto de Christopher debería haber sido un alivio, pero 3 semanas después fue puesto en libertad bajo fianza. Su costoso abogado, pagado por un benefactor desconocido, argumentó de manera convincente que se trataba de un trágico malentendido familiar. Yo estaba en el jardín con Emma cuando Vanessa salió corriendo, pálida. Ha llamado 2 veces hoy.
La orden de alejamiento no impide las llamadas telefónicas. ¿Qué quería?, pregunté, tratando de mantener la voz firme por el bien de Emma. Quería hablar con los niños. Cuando me negué, dijo que su voz se redujo a un susurro y que los amigos de su padre no le dejarían perderlo todo esa noche. Philip llamó con noticias inquietantes. Marta, la jueza asignada al caso de Christopher, resulta que es Gregory Wilson, el mismo juez al que él decía que le debía un favor. Las pruebas de la acusación están incompletas, faltan documentos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa que Christopher tiene influencias. No esperaba que fueran importantes. A la mañana siguiente, un sedán negro con los cristales tintados se estacionó frente a nuestra casa. Cuando Vanessa fue a llevar a los niños al colegio, los siguió. Al mediodía, un mensajero entregó un sobre que contenía una foto de Emma y Jack en el patio de su colegio, tomada esa misma mañana. No había ninguna nota, no hacía falta ninguna explicación. La amenaza era clara. Estaba llamando a Philip cuando sonó el timbre. Un anciano de aspecto distinguido, vestido con un traje caro, estaba de pie en mi porche. Señora Sullivan, Walter Harrington, socio principal de Harrington & Associates, representa ciertos intereses comerciales relacionados con su difunto marido. Robert era profesor de instituto, respondí confundida. La sonrisa de Harrington no llegaba a sus ojos. Tenía otras asociaciones. ¿Puedo pasar? En mi salón. Colocó un documento sobre la mesa de centro. Esta es una oferta muy generosa por su propiedad, 3 veces su valor de mercado. Le sugiero que la acepte inmediatamente. Mi casa no está en venta, señora Sullivan. Creo que no entiende que los problemas legales de su hijo pueden desaparecer o multiplicarse en función de su decisión. Del mismo modo, las solicitudes de empleo de su nuera podrían recibir de repente respuestas favorables. Cuando no respondí, añadió. O tal vez les ocurran accidentes trágicos. Los niños son tan vulnerables, ¿verdad? Al marcharse, se volvió y dijo. Tiene 48 horas. Algunas ofertas no se repiten. Más tarde, busqué desesperadamente archivos antiguos de Robert en busca de pistas y descubrí una caja metálica cerrada con llave que nunca antes había visto, escondida en el aislamiento del ático. Dentro había pruebas de que mi marido perfecto había llevado una doble vida que ahora amenazaba con destruirnos a todos. La caja secreta de Robert contenía fotos, documentos y una memoria USB que revelaban una verdad que apenas podía comprender. Mi marido, el profesor de instituto al que había amado durante 30 años, había estado blanqueando dinero para un poderoso promotor inmobiliario llamado Victor Harrington. Esto es explosivo, dijo Philip al examinar las pruebas. Robert lo documentó todo, fechas, cantidades, propiedades adquiridas mediante fraudes. Es un seguro, dijo mi hijo, el seguro que ahora estoy intentando cobrar. Entonces me di cuenta de que Helen me apretaba la mano. Marta, esta gente no juega. Tenemos que ir al FBI. Antes de que pudiera decidir, Vanessa irrumpió en la habitación. Christopher ha sido puesto en libertad, se han retirado todos los cargos. El juez Wilson lo ha desestimado esta mañana. Se me heló la sangre. Están actuando. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Envié a Vanessa y a los niños a casa de la hermana de Helen, en otro estado, y luego contacté con Diane Martínez, agente del FBI especializada en delitos financieros. Si lo que dice es cierto, estas pruebas podrían acabar con una de las mayores operaciones de fraude inmobiliario del Estado, le dije tras revisar los archivos de Robert. Pero necesitaremos su cooperación para algo potencialmente peligroso. Al día siguiente,
Walter Harrington regresó con Christopher a su lado, ambos irradiando confianza. «Madre, estás siendo irrazonable», le dijo Christopher. «Esta generosa oferta resuelve los problemas de todos». «Quiero más detalles», respondí, pulsando el botón de grabar del dispositivo oculto que me había proporcionado la agente Martínez, especialmente sobre la implicación de Robert. Walter sonrió con frialdad. «Es una mujer inteligente». Su marido movió ciertos fondos a través de canales imposibles de rastrear. Christopher ha heredado el talento de su padre. «Talento de su padre», dijo Walter. «Si no vendo». Christopher se inclinó hacia adelante. «¿Recuerda lo que le pasó al sobrino de Helen el año pasado? El accidente de coche que no lo fue realmente. Podría ser Vanessa, Emma o Jack». «¿Amenazarías a tus propios hijos?», susurré. Su sonrisa me heló los huesos. «Solo sois una moneda de cambio, madre, siempre lo habéis sido». Mientras exponían toda su operación, creyendo que me tenían acorralado, ninguno de los dos se percató de la luz roja que parpadeaba detrás de la estantería. La agente Martínez y su equipo captaban cada palabra desde la furgoneta de vigilancia aparcada en la calle, justo cuando Christopher iba a coger el contrato. La puerta principal se abrió de golpe. «FBI, que nadie se mueva». Las siguientes 48 horas transcurrieron en una confusión de agentes federales, bolsas de pruebas y declaraciones grabadas en vídeo. La organización criminal Harrington comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes, con más de 30 detenciones en 3 estados. El jefe de la organización, Victor Harrington, fue detenido cuando intentaba subir a un jet privado con destino a un país sin extradición. Christopher, que se enfrentaba a décadas de prisión, se volvió contra sus cómplices y les ofreció información a cambio de clemencia. «Su hijo ha proporcionado información valiosa», me informó la agente Martínez mientras revisábamos mi declaración en su oficina. «Pero, dada la naturaleza de los delitos cometidos contra usted, lo mejor que puede esperar es una reducción de la pena». «¿Y Robert?», pregunté en voz baja. «¿Hasta qué punto estaba involucrado?». Martínez deslizó un expediente por su escritorio. Su marido comenzó como un participante involuntario. Victor Harrington se le acercó para que diera clases particulares a su hijo y, poco a poco, lo involucró en su operación. Las pruebas sugieren que Robert intentó escapar 4 años antes de su muerte a causa de un infarto, susurré. «Creemos que puede que no fuera por causas naturales», respondió con delicadeza. «La cronología coincide con su aparente decisión de recopilar pruebas contra la organización». Cerré los ojos asimilando esta última traición. «Nunca me contó nada». «Te estaba protegiendo». Martha Helen dijo desde mi lado. «La caja estaba escondida donde solo tú podrías encontrarla». Cuando salimos de la sede del FBI, vimos que Christopher era conducido a un vehículo de transporte. Al verme, se soltó de los agentes y se abalanzó hacia mí con las muñecas esposadas. «Esto es culpa tuya», gritó con el rostro desencajado por la rabia. «Papá siempre decía que eras demasiado débil y estúpida para saber lo que realmente estaba pasando. Se quedó contigo por lástima». Los agentes lo sujetaron, pero Christopher continuó con su diatriba. «Creéis que esto ha terminado, pero su red está en todas partes, nunca estaréis a salvo, nunca». Mientras lo obligaban a entrar en el vehículo, me miró fijamente a los ojos. «Debería haberte empujado por las escaleras cuando tuve la oportunidad». Esas palabras, la confirmación definitiva de lo bajo que había caído mi hijo, deberían haberme destrozado, pero en cambio, sentí una extraña calma apoderarse de mí. «No, Christopher», dije en voz baja.
Tu padre se quedó porque me quería, algo que tú nunca has entendido, y aún así yo también te quería. La mirada de confusión que se dibujó en su rostro cuando se cerraron las puertas me perseguiría para siempre. Nunca había comprendido el amor incondicional, sin transacciones, sin precio. Esa noche, sola en mi casa, por primera vez en años, me enfrenté a los restos destrozados de mi familia y me pregunté: ¿cómo se reconstruye una vida desde cero? Un año después, estaba de pie en mi cocina remodelada, con paredes de un amarillo vibrante que sustituían al frío beige que Christopher había insistido en poner, y el olor a galletas con trocitos de chocolate llenaba el aire cuando Emma y Jack irrumpieron por la puerta principal con las mochilas a la espalda. «Abuela, nos han seleccionado para la final de la Feria de Ciencias», exclamó Emma, rodeándome con sus brazos por la cintura. Jack añadió: «Nuestro proyecto sobre la prevención del fraude a las personas mayores ha obtenido la puntuación más alta». Intercambié una sonrisa con Vanessa, que lo seguía. Las ojeras habían desaparecido por fin, sustituidas por el brillo de confianza de una mujer que había recuperado su vida. Su empresa de contabilidad prosperaba, especializada en ayudar a las personas mayores a proteger sus activos. «Ha llegado un paquete para usted», dijo, entregándome un sobre con matasellos de una prisión. Lo dejé a un lado sin abrir. Las cartas mensuales de Christopher siempre contenían la misma mezcla de excusas y culpas. El FBI finalmente lo había relacionado con otras 3 víctimas ancianas, a quienes habían robado sus casas mediante estafas similares. Su condena de 15 años se había confirmado en apelación. Más tarde esa noche, mi sala se llenó con mi nueva familia extendida. Los 8 miembros de Safe Seniors Against Financial Exploitation, la organización que había fundado con parte del dinero de la indemnización del caso Harrington. Juntos ya habíamos ayudado a docenas de ancianos a recuperar sus propiedades robadas y a reconstruir sus vidas. Brindamos por Martha Helen, que había convertido el drama en un propósito. Sonó el timbre. La agente Martínez estaba en mi porche. «Siento interrumpir su celebración», dijo, «pero creo que debería enterarse de primera mano. Christopher ha solicitado una visita supervisada. Es su derecho pedirla, pero también negarse». Respiré hondo y le dije que lo pensaría en mis términos, no en los suyos. Cuando se marchó, fui a mi dormitorio y por fin abrí la carta de Christopher. Solo había una línea. «Lo siento, no fui el hijo que te merecías. Demasiado poco, demasiado tarde. Pero quizás sea un comienzo». Volví con mis amigos, que me recibieron con el calor y las risas de mi nueva familia. A través de «lo siento, no fui el hijo que te merecías. Demasiado poco, demasiado tarde. Pero quizás sea un comienzo». Volví con mis amigos, con el calor y las risas de mi nueva familia. A través de la ventana, vi cómo el sol ponía el cielo de colores brillantes. A los 59 años, había perdido todo aquello que creía que me definía: mi matrimonio, mi hijo, mis ilusiones. Pero en ese esqueleto descubrí una fuerza que siempre había estado ahí, lista para el mañana. Helen me pidió que diera un testimonio y acepté con confianza. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa. The Assistant. Pero quizás sea un comienzo. Volví con mis amigos, que me recibieron con el calor y las risas de mi nueva familia. A través de «lo siento, no fui el hijo que te merecías. Demasiado poco. Demasiado tarde. Pero quizás sea un comienzo». Volví con mis amigos, con el calor y las risas de mi nueva familia. A través de la ventana, vi cómo el sol ponía el cielo de colores brillantes. A los 59 años, había perdido todo aquello que creía que me definía:
mi matrimonio, mi hijo, mis ilusiones. Pero en ese esqueleto descubrí una fuerza que siempre había estado ahí, lista para el mañana. Helen me pidió que diera un testimonio y acepté con confianza. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.